Hermanos, quisiera comenzar en esta mañana con una pregunta, y la pregunta es la siguiente: ¿por qué debo ser parte de una iglesia local? ¿Por qué no vivir el cristianismo en mi casa, tranquilamente, sin tantos problemas, sin chocar con otras personas, sin tener conflicto con nadie? ¿Por qué, ya que estamos en esta era de la tecnología y YouTube, por qué simplemente no me levanto cada mañana, cada domingo y me conecto a internet y participo en un culto en la iglesia de la IBI o en la iglesia de Sober Michelén o en cualquier otra online y participo ahí? Si de todas maneras voy a cantar, voy a escuchar la exposición de la palabra y lo puedo hacer en mi casa, tranquilo, con mi familia. ¿Por qué ser parte de una congregación, de una comunidad física y visible donde yo tener que ir todos los días y compartir con ellos y escuchar la palabra junto a ellos y alabar junto a ellos? Hoy en día muchos cuestionan el valor de compartir y ser parte de una comunidad. Otros se atreven incluso a cuestionar su fundamento bíblico y van más allá y dicen: ¿dónde enseña la Biblia que hay que ser parte de una iglesia? ¿Dónde enseña la Biblia la membresía? Obviamente la palabra membresía no lo vas a encontrar en la Biblia, tampoco encontrarás Trinidad y tampoco encontrarás muchas otras más, pero los conceptos y los principios y las doctrinas están ahí y las palabras las usamos para definir enseñanzas bíblicas. Algunos, cuando dejan de acudir a la iglesia y cuando compartes y hablas con ellos, dicen: sí, pero yo no voy a la iglesia, pero yo estoy leyendo la Biblia, estoy orando, como si la iglesia fuese simplemente un lugar donde estas cosas se hacen, y no entienden el valor y la importancia de lo que es una iglesia local y de lo que es una comunidad de creyentes. El pasaje de hoy desafía esa manera de pensar. El pasaje de hoy desafía a los que creen que no es bíblico, el pasaje de hoy desafía a los que creen que no es importante, el pasaje de hoy desafía a los que piensan que es mejor estar en tu casa y no participar de una congregación o no ser parte de una congregación y estar de aquí para allá. El pasaje de hoy nos confronta y nos muestra que la iglesia local no es algo secundario, no es algo bueno que está ahí, sino que está en el corazón y el propósito de Dios. Dios salva a las personas para ponerlas en un lugar. Dios no salva a las personas para que sean parte de la Iglesia Universal de Cristo. Dios las salva y las pone en iglesias locales. Y es lo que vamos a estar viendo en el pasaje de hoy. Y vamos a estar viendo, y esta es la verdad principal que quisiera que tuviesen en mente durante todo el pasaje, y es lo que quiero mostrarles a la luz de lo que hemos leído en esta mañana. Y es lo siguiente: Dios lleva a cabo su propósito a través de la iglesia local. Nosotros hemos estado estudiando el libro de Hechos y estamos viendo que Dios está llamando a su iglesia, envió a estos apóstoles a ser testigos, los envió a comunicar el evangelio a todas las naciones, y estuvimos viendo que Dios está formando un pueblo, ¿sí o no? Una nación de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Y lo que yo te estoy compartiendo en esta mañana es que Dios está llevando a cabo ese propósito, pero lo está haciendo a través de iglesias locales, a través de comunidades visibles, de grupos de creyentes que se reúnen, como esta y como cualquier otra. Así que durante el resto del sermón, cuando yo hable de iglesia, yo no estoy hablando de la iglesia universal hoy, estoy hablando de la iglesia local, del cuerpo de creyentes. Dios lleva a cabo su propósito a través de la iglesia local. Y antes de entrar en los puntos del sermón y los argumentos que quiero darte para respaldar esta verdad que te estoy compartiendo en esta mañana, quiero que vayamos un momentico al versículo 41, porque es lo que nos pone en contexto de lo que está pasando. Dice que los que recibieron su palabra, y así terminó el texto del sermón el domingo pasado, los que recibieron su palabra, ¿qué cosa pasó? Fueron bautizados. ¿Y qué más? Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron. ¿A dónde se añadieron? A una comunidad, ¿sí? Estamos en contexto. Ellos se añadieron a una comunidad. Y lo que describe los versículos 42 al 47 es simple y llanamente la vida de esa comunidad. Cómo se comportaban ellos, cómo vivían ellos. Y en esta vida, en este relato de Lucas descriptivo, porque lo que tenemos en el versículo 42 al 47 es pura descripción de lo que está pasando, nosotros podemos apreciar al menos dos cosas por las cuales podemos decir que Dios lleva a cabo su propósito a través de la iglesia local.
a través de comunidades cristianas. Y lo primero es que en el contexto de la iglesia local es donde los creyentes son edificados. Los cristianos crecen, los hijos de Dios son edificados, los hijos de Dios maduran y maduran dentro del contexto de una iglesia local. No lo hacen solos. Estos creyentes que fueron añadidos a esta comunidad, automáticamente ahí Lucas, a partir del versículo 42, nos dice que ellos eran una comunidad perseverante. Versículo 42, y perseveraban, persistían, se dedicaban, podrían decir otras traducciones, de manera continua a 4 cosas básicas, nos dice aquí: a la doctrina de los apóstoles, a la comunión unos con otros, al partimiento del pan y a las oraciones. 4 cositas sencillitas que engloban lo que es el discipulado en la vida cristiana. ¿Qué cosa es ser un discípulo de Cristo? ¿Qué ocurre cuando tú estás creciendo como discípulo de Cristo? Aquí estás aprendiendo la doctrina, la enseñanza de los apóstoles. Ellos se reunían continuamente, todos esos creyentes continuamente estaban perseverando en aprender la palabra de Dios juntos. Y yo quiero que siempre tengas en mente esto: juntos, aprendían la palabra juntos, ellos tenían comunión, compartían, tenían compañerismo con aquellos que habían creído además de él. Ellos además de eso tenían el partimiento del pan, que en este contexto probablemente a lo que se refiere es a la ceremonia, a la celebración, aunque siempre piensen hecho como que esto ocurrían 2 cosas: partimiento del pan, comían juntos, como veremos más adelante, pero en algún momento al parecer ellos tenían lo que es el recordatorio de lo que Cristo había hecho por ellos, lo que el Señor había instituido, la cena del Señor, y ellos juntos oraban. Ellos están repitiendo simple y llanamente lo que Cristo hizo con ellos. Cuando Cristo llamó a los apóstoles, ¿qué hizo con ellos? Durante 3 años. Les enseñó, ¿sí o no? Durante 3 años ellos estuvieron aprendiendo con el Señor. Durante 3 años estuvieron teniendo comunión. Durante todo ese tiempo participaron, comían juntos, y al final, ya próximo a la muerte, Jesús les dio lo que es la ceremonia. Esto, cuando lo hagan, háganlo en memoria de mí. Y durante todo ese tiempo ellos vieron a Jesús muchas veces orando y oraron con Jesús también. Ellos estuvieron siendo discipulados por el Señor. Cuando el Señor los comisiona, les dice: ir por todo el mundo y hacer ¿qué cosa? Discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándolos a guardar, o sea, que guardaran todas las cosas que yo les compartí a ustedes. Todo lo que yo les transmití, enséñenlo a los demás a hacer. Entonces es lógico que todas estas personas que ahora creen no se quedan a la deriva, se unen a una comunidad donde toda esa comunidad está pasando por lo mismo, está recibiendo enseñanza, está teniendo comunión, está recordando el sacrificio de Cristo a través del partimiento del pan, y están orando juntos. Se está cumpliendo, ellos están llevando a cabo la tarea de hacer discípulos. Entonces estamos viendo que ellos están llevando la obra de Dios, se está llevando a cabo el propósito de Dios, y ese propósito de Dios se está cumpliendo ¿dónde? En iglesias locales, en el contexto de una iglesia local. Y esto debería cambiar nuestra expectativa y manera de ver la iglesia. Eso debería cambiar nuestra manera de ver este grupo de personas que se reúne cada domingo aquí. Tiene que ser visto como eso, como una comunidad, como una familia donde estamos creciendo juntos, donde estamos aprendiendo de Dios juntos, donde estamos creciendo como creyentes, madurando, una comunidad donde estamos siendo o avanzando en lo que es ser un discípulo de Cristo. En estos días leía lo siguiente, leía un artículo sobre las personas que visitan las iglesias. El autor del artículo describe a 5 personas que van a la iglesia, que visitan iglesias. El primero son los insatisfechos. ¿Quiénes son los insatisfechos? Aquel que está molesto con su congregación y está buscando, se va para otra, a visitar otra, porque está molesto, porque X cosa no le gustó en su congregación anterior. Habla también de los invitados. ¿Quiénes son los invitados? Aquel que vino porque un amigo lo invitó, porque un familiar lo trajo, porque está frecuentando a alguien que le gustó en la iglesia y está dándole vuelta en la iglesia, o simplemente porque su esposa o esposo se convirtió al cristianismo y entonces está yendo porque esa persona, esos son los invitados. Están los buscadores espirituales, gente que siempre cree
que hay una congregación donde va a encontrar algo más genuino, y está buscando esa iglesia donde él llegue y él vea esa espiritualidad en los rostros. Él quiere ver rostros brillantes en la iglesia. Él está buscando algo que no encuentra nunca en ningún lado, entonces esa persona lo está buscando. Están los viajeros. Los viajeros son los que son turistas espirituales. Ellos están saltando. Se pasan un tiempo aquí. Ay, qué rico, me encantó esto. Voy a otra iglesia a ver. Aquí me gusta la alabanza, en la otra me gusta cómo predican, en la otra me gusta que dan almuerzo después del culto, y en la otra me gusta otra cosa. Y están saltando, son turistas, viajeros espirituales que están de aquí para allá. Y están los arraigados. Estos probablemente son los más sanos de todos. Son sencillamente creyentes que quizás se mudan a otro lugar y están buscando una congregación en la cual echar raíces y poder servir en esa comunidad. El artículo estaba escrito con el propósito de que las iglesias entendieran quiénes los visitaban, para que supieran cómo tratar con ellos para retenerlos. Y lo que yo veo en el artículo es un desenfoque completamente, tanto de aquellos que van a las iglesias muchas veces, como de aquellos que están viendo el ministerio como si la iglesia fuera un servicio más de la sociedad, un mercado donde yo tengo que conocer al cliente para darle al cliente lo que al cliente le gusta para que se quede en mi congregación. Es una manera mundana, antibíblica y egoísta de ver una iglesia. Completamente contraria a lo que el pasaje de hoy nos está enseñando. Porque yo no comparto con un grupo de creyentes, yo no vengo a la iglesia para recibir un servicio, para sentirme bien, para que hagan la música que a mí me gusta, las actividades que a mí me gustan, para yo estar contento y sentirme bien aquí. Entonces voy a buscar la iglesia que satisfaga mis necesidades. La iglesia de Cristo no es eso. Es una comunidad, es una familia de personas que se juntan, están uniéndose para crecer a la imagen de Cristo. Eso cambia la manera de ver, cambia la manera de ver ministerios. Los pastores y ministros y aquellas personas que están haciendo misiones tienen que entender que la razón por la cual se está haciendo esto, por la cual predican, por la cual evangelizan, por la cual hacen todo lo que hacen, es porque esta comunidad tiene que crecer a la imagen de Cristo. Porque estamos juntos para eso. Y eso quita de nuestra mente locales, quita de nuestra mente todo lo que es bueno, pero que no es importante. Porque el foco son las personas que se reúnen, donde sea que se reúnan, donde quiera que estén, tengan lo que tengan, están ahí para que estas cosas se cumplan. ¿Y saben qué? Mucha gente tienen ideas similares a esta. Y quizás tú hoy seas uno de ellos. Quizás tú estás aquí hoy y tú eres una de estas personas. Quizás no sea de estos 5 que yo describí. Quizás tú seas de otro tipo de persona, pero quizás estés aquí hoy y en tu mente está, ¿qué beneficio voy a tener? ¿Cuán bien me voy a sentir? ¿Cómo satisface esta iglesia mis deseos y anhelos personales? Y si ese es tu caso, yo espero que tú te vayas hoy de aquí con la convicción de que para eso no es la iglesia. Y de que eso no es una congregación. Y que no es la razón por la cual Dios te añade a una comunidad, no es para eso. Es para que nosotros podamos crecer, para que podamos madurar en nuestra comunidad, en aquella en la que Dios nos ha puesto. Mira lo lindo que es esto. Te lo voy a poner un ejemplo. Te voy a dar ahora en la práctica lo bello de lo que es la familia y crecer como una familia y como una comunidad. Hay hermanos en esta iglesia que están visitando hace tiempo y nunca han recibido un discipulado formal, ¿sí o no? Pero no están siendo discipulados. Domingo tras domingo ellos reciben enseñanza, pero no solamente aquí. Toda la semana, cuando ellos comparten con sus hermanos en la fe, ¿qué están recibiendo? Enseñanza. ¿Están teniendo comunión? Sí, aquí y fuera de aquí. ¿Están orando junto a la comunidad? ¿Haciendo partícipe de sus inquietudes y compartiendo y orando por los hermanos? ¿Sí o no? ¿Están participando en la cena del Señor? Bueno, usted dirá, bueno, pero todavía, porque como no es miembro, todavía no participa. Sí está participando, porque cuando tomamos la cena, ellos están presentes en el recordatorio, porque esto es un mensaje para los que oficialmente comparten la cena, ya la iglesia los ha reconocido como miembros, pero los que no la están compartiendo, están participando también del recordatorio de lo que eso significa y de lo que eso anuncia. Hermano, los discipulados formales son importantes, las clases de membresía son importantes,
pero ese no es el verdadero discipulado de la iglesia. El discipulado ocurre aquí y todos somos parte de eso. Y yo espero que tú puedas ver eso y puedas apreciar eso. Y yo espero que tú y yo podamos decir hoy en esta mañana, gracias, Señor, por tener una familia y una comunidad a la cual pertenezco. Gracias por la que tú me has dado, no por la otra. Hay otras que probablemente sean mejores, pero la mía es esta. Donde Dios me puso es en esta. Donde yo debo crecer es en esta. Donde yo debo tener algo que compartir es en esta. Porque no puedo seguirme viendo como el consumidor que viene a que me den. Yo tengo que verme como alguien que tiene algo que compartir, que tiene experiencias en la vida cristiana que van a ayudar a un hermano, que tiene enseñanza bíblica para darle a un hermano que está batallando con algo en su vida cristiana, con algo que no sabe, que no conoce, con situaciones personales por las cuales no sabe cómo lidiar, pero yo como creyente sé cómo lidiar. Vamos a llevárselo al pastor. No, enséñale tú. Cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice que le enseña a las mujeres que hagan qué cosa con las otras mujeres. Las mujeres maduras, ¿qué hacen? Enseñan a las otras mujeres. A veces nosotros nos enredamos, a veces nosotros, porque este es el tiempo de toda la institución y hemos institucionalizado el ministerio, y si para atender a las mujeres tiene que haber una persona para las mujeres y el único que aconseja hay que buscar un servicio, un ministerio de consejería ahora, porque ese es el que va a aconsejar, y no es la iglesia para eso. ¿Quién mejor va a aconsejar a una mujer que otra mujer madura en la fe? ¿Quién mejor va a aconsejar a un muchacho joven que un hombre maduro en la fe, en la iglesia que está aquí, y lo puede tomar y lo puede aconsejar y ayudarle, enseñarle? ¿Quién mejor te puede ayudar en tu matrimonio que otro matrimonio de la iglesia que ya pasó por las mismas cosas, que ya pasó por sus conflictos en matrimonio y puede tomar un matrimonio joven y decir, ven que nosotros te vamos a ayudar como matrimonio, porque ya nosotros pasamos por esas cosas y hemos aprendido y entendimos y aprendimos cómo con la gracia del Señor salir adelante, y te podemos ayudar para que tú también lo puedas hacer. Ese es el valor, hermano. Yo quiero que tú puedas darle gracias a Dios por la iglesia local. Eso no pasa en tu casa, eso no pasa delante de un canal de YouTube. Allí nadie ve tus imperfecciones, ni tú ves la de los otros. Allí tú ves al pastor que está predicando y tú piensas que es lo máximo, entonces tú no sabes que es un hombre también y que peca también. Es aquí donde tú sabes que tus pastores son pecadores también y que te decepcionan también, que tú no eres perfecto tampoco y que decepcionas a los demás también, y donde aprendes a perdonar y donde aprendes a amar, donde ves al hermano que tiene necesidad. Eso tú no lo ves en YouTube, tú lo ves aquí. Ni lo ves saltando de iglesia en iglesia, porque cuando tú saltas de iglesia en iglesia, lo primero, el impacto que tú tienes cuando llegas a una iglesia, tú piensas que todo el mundo está bien, y quizás ves a alguien que visiblemente luce como que está en la carne, pero normalmente tú no ves, tú tienes que vivir con la comunidad para tú saber, ser parte de la comunidad, para tú conocer a tu gente, conocer a tus hermanos, poder compartir. Por eso el autor de Hebreos dice que no nos dejemos de congregar. Eso está en un contexto. No es simplemente un mandato. El mandato no es no te dejes de congregar porque sí. Dice que nos amonestemos y nos exhortemos unos a otros, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y cuánto más cuando aquel día se acerca. O sea, el autor de Hebreos reconoció en su tiempo que algunos tenían por costumbre dejar de congregarse, y él ve esto como un problema porque no tenían la oportunidad, necesitaban amonestarse, animarse, alentarse unos a otros, y como algunos lo hacían, ni recibían ese aliento, esa amonestación, pero tampoco la compartían con otros. Y por eso el autor de Hebreos llama a capítulo a sus lectores. La iglesia, hermanos, es el contexto donde crecemos. Entonces, yo puedo decir con toda seguridad que Dios lleva a cabo su propósito a través de la iglesia local, porque es ahí donde ocurre eso, no ocurre en otro lugar. Es ahí, es donde las Escrituras nos enseñan que ocurre. Ahora, hay algo más en este pasaje y que creo que de alguna manera gobierna todo el resto del pasaje, los versículos 43 al 47, y es lo segundo que quiero que veamos en esta mañana, y es que la iglesia local es la encargada de alcanzar a los perdidos. Hermanos, los que alcanzan a los perdidos no son las agencias misioneras. Las agencias misioneras lo pueden hacer, pero los que Dios llamó a alcanzar a los perdidos es a las iglesias locales. Esto es una agencia misionera. Esta congregación y la otra y toda la que Dios ha puesto en cada lugar de este país son agencias misioneras instituidas por Dios, porque Dios llama a su iglesia, a su comunidad, a que ella sea la que alcance a aquellos que están fuera.
Cuando tú ves lo que describen los versículos 43 al 46, lo primero que tenemos que decir que ese es el resultado de lo que pasa en el versículo 42. Una iglesia que está perseverando en la enseñanza, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones, eso va a producir en la vida de esa iglesia un efecto, un resultado, una manera de vivir que va a ser claramente distintiva a todo aquel que lo vea. Y los versículos 43 al 47 describe cómo era esa manera de vivir que obviamente, como veremos más adelante, impactó al mundo que los miraba. Lo primero que vemos es que esta iglesia inspiraba temor en los demás. Dice que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La primera razón para este temor, obviamente, eran las señales que hacían los apóstoles. Pero no solamente eso, más adelante veremos en Hechos que cosas que pasaban dentro de la comunidad, las personas de afuera la veían y temían, respetaban a esa comunidad. Vemos en el capítulo 5 más adelante cuando Ananías y Zafira son juzgados y castigados por su pecado, que dice automáticamente que eso llenó de temor a todo el que vio eso. Con el Dios de esta gente no se juega. O estamos con ellos, pero si no quiero saber, mejor estoy lejos de esta gente. Pero con esta gente, lo que está pasando en esta comunidad es especial y único. Yo quiero hacer un paréntesis aquí, porque es importante recalcar que las maravillas y señales fueron algo específico de un contexto determinado de la historia. Hoy mucha gente podría tomar este pasaje y decir, hoy lo que tiene que haber es que la iglesia tenga también señales y milagros. Pero aquí nos dice, el versículo 43, que esas maravillas y señales eran hechas por personas específicas, no por toda la comunidad, los hacían los apóstoles. Y el autor nos recalca que no solamente eran maravillas por el simple hecho de ser maravillas, eran señales. ¿Señales para qué? Para autenticar a aquellos que llevaban la palabra. Para que la gente supiera que esos apóstoles eran instituidos por el Señor. Que podían escucharlo porque sus señales probaban quiénes eran esos. Y es importante nosotros recalcarlo hoy. También tenemos que recalcar que nosotros no somos personas que no creemos en los milagros, porque a veces dicen, ustedes no creen en los milagros. Sí creemos en los milagros. Solamente hay dos cosas en las que no creemos. No creemos que todo es milagro, porque los cristianos a veces le damos el nombre de milagro a todo. Alguien se enferma, va al doctor, el doctor le da un tratamiento, la persona se sana, ¡ay, fue un milagro! No fue un milagro. El doctor lo sanó, le puso un tratamiento. ¿Lo hizo Dios? ¿Es por la gracia de Dios? Sí. ¿Le damos la gracia a Dios? Sí. Pero no podemos llamarle milagro a todo porque un milagro es algo que específicamente no tiene explicación humana y solamente se puede atribuir a una obra sobrenatural de Dios. Y eso tiene que quedar claro. En eso no creemos. Sí creemos que Dios hoy puede hacer cosas como la hizo en el pasado, claro, porque Dios no cambia. Tú puedes tener ahora quizás una enfermedad inexplicable o que no tiene tratamiento médico y vas al otro día al médico y el médico dice, yo no sé lo que pasó aquí. ¿Sí o no? Y eso es un milagro, ese es Dios. Ahora no creemos en los milagreros tampoco. Creemos en un Dios que hace milagros, pero no en milagreros. No en personas que andan por ahí haciéndose pasar porque tienen este don o aquel don y llamando la atención. Por muchas razones no creemos en eso, porque eso parte de un momento específico de la historia, porque muchos de ellos no tienen ni el carácter ni las marcas para que tú puedas ver cuál es el propósito. No tienen un propósito con esos milagros, no hay razones para eso, pero sí creemos en que Dios hace milagros, claro que sí lo creemos. Y que Dios en un momento quizás en una nación X musulmana pueda capacitar a un hombre de Dios allí para hacer una señal visible en un momento determinado de la historia, para que esas personas de corazón bien endurecidos digan, a ese hombre hay que escucharlo, también lo puede hacer. Pero yo lo que no quiero dejar pasar por alto aquí y no irnos detrás de los conejos y de los detalles, es que simple y llanamente nosotros podamos ver que la iglesia en aquel tiempo fue una iglesia que a los de afuera le inspiró respeto y temor por las cosas que pasaban ahí. Eso fue lo primero que nosotros vemos ahí en cuanto a lo que ocurría dentro de esta comunidad. Lo otro que vemos es que ellos se ocuparon de las necesidades de las personas, se ocuparon de las necesidades de sus hermanos. Dice que estaban juntos, versículo 44, y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno.
Dios no le pide a nadie que venda sus cosas y lo venda todo. Esto ellos lo hacían porque lo querían hacer. Algunos lo hicieron, otros no lo hicieron. Algunos lo vendieron todo, otros vendieron una parte. Y llévese el principio en su corazón de lo que esto nos está enseñando. Y es la ausencia de egoísmo dentro de la comunidad y es el interés por lo de afuera, al punto de decir, si yo tengo algo y no lo necesito, otro lo necesita. Me importan mis hermanos más que lo que me importa quizás retener esto, que quizás ya tengo 2 de esto, ¿y para qué quiero uno más? ¿Para qué quiero uno más si tengo 2? ¿Para qué quiero tener 4 o 5 camisas que están guardadas ahí 3 años y nunca la uso si mi hermano no tiene ninguna? Ellos le importaban, se quitaron lo que tenían. El efecto que produjo la enseñanza en ellos, la comunión juntos, ese proceso, ese crecer, los llevó a ellos a que les importaban lo que estaban a su alrededor. Les importaban sus hermanos, les importaba que sus hermanos pudiesen satisfacer sus necesidades. Y obviamente, lo que para algunos era necesidad, para otros ya les sobraba. No es un llamado a ser comunistas, ¿okay? Porque este pasaje los usan los teólogos, muchas personas para decir, mira, la Biblia enseña que tienes que venderlo todo y repartirlo entre todos. La Biblia no enseña eso. La Biblia nos dice lo que ellos hicieron. Y nos dice más adelante que tenían el derecho de quedárselo si querían y tener su propiedad. Eso era cuestión de cada uno. El principio es el amor que ellos desarrollaron para con sus hermanos, al punto de quitarse cosas para ellos. Dice el versículo 46, además nos muestra el compañerismo genuino que desarrollaron. Dice que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas que hacían, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Su comunión fue llevada más allá de lo formal. Ellos posteriormente con el tiempo fueron abandonando completamente los templos. Recuerden que todavía ellos venían de judaísmo, participaban en los tiempos normal que ellos tenían como judíos. Luego por la persecución y muchas cosas ya ellos poco a poco fueron dejando eso. Pero lo que quiero que noten es que no solamente allí, sino que en sus hogares esa comunión se seguía viendo. Ellos se seguían reuniendo en sus casas, comían juntos, compartían, recordaban el sacrificio del Señor en las casas y lo hacían con alegría y sencillez de corazón. Esta palabra me encanta, sencillez de corazón, simpleza, sin tanto protocolo, sin tanto formalismo. Era una vida genuina que obviamente es importante rescatar hoy día. Finalmente dice que alababan a Dios y hallaban el favor de todo el pueblo. Hallaban el favor de todo el pueblo. La vida de ellos, la manera que se comportaban, la manera que actuaban, no era desapercibida por las personas que están fuera. Sí, sabemos que el mundo odia el cristianismo. Sabemos que nos van a odiar. Eso lo sabemos, lo hemos dicho muchas veces de acá, es bíblico. Pero también sabemos por la Biblia que la iglesia no puede pasar desapercibida. Y que la gente tiene que ver algo en la iglesia. Si es que la iglesia está como debe estar, deben ver algo que sea notorio en la vida de las personas. ¿Quieres saber cuán influyente fue la iglesia, esta iglesia de los primeros tiempos? Años más atrás, mucho después de esto, algunos años y quizás más de 200 años después, un hombre, un emperador, el emperador Juliano, desesperado por acabar con la influencia del cristianismo, odiando terriblemente el cristianismo, escribe una carta y escucha lo que ellos dicen de los cristianos. Escucha esto. Es una ofensa lo que voy a decir, es una crítica a lo que él dijo. Escuchen, los impíos galileos no solo alimentan a sus propios pobres, sino también a los nuestros, acogiéndolos en sus ágapes, los atraen como a los niños con pasteles. Eso es una crítica. ¿Usted oyó lo mismo que yo? Ni criticando a la iglesia, ni criticando a los creyentes, podían decir algo malo de ellos. La crítica es lo bueno que estaban haciendo. Estoy molesto, hay que acabar con esta gente, porque esta gente ahora no solamente se preocupan de la gente con necesidad de ellos, ahora se están preocupando por la gente de la calle también. Se preocupan de los de ellos, se preocupan de los nuestros. Hay que acabar con esta gente.
¿Tú te imaginas que nosotros, ese es el llamado de alguna manera que como iglesia tenemos, que aún los que nos acusen no pueden hacer por algo negativo, tengan que acusarnos por lo bueno, tengan que hacer como hicieron con Daniel? No tenemos nada en contra de él, lo único que tenemos es que no se quiere postrar y que va a orar 3 veces al día, por ahí lo vamos a coger. Que la gente tenga que decir, lo único por lo que puedo acusar a esta gente es porque no quieren aceptar las leyes que estamos poniendo. Vamos a acusarlos porque no quieren, no aceptan que hombre es hombre y mujer es mujer, por ejemplo. Esa gente hacen eso, hay que pararlo, hay que frenarlo. Pero que nosotros vamos a decir, no tienen otra cosa que decir que lo que hacemos para la gloria de Dios. Lo contrario es lo que no debería pasar, que la gente tenga que decir, la gente de la iglesia son las que hacen esto y hacen lo otro. Que no tengan nada que decir, que no sea correspondiente a lo que hacemos para Dios. Y eso es lo que Dios quiere para su iglesia. Es lo que Dios a través de la historia nos muestra que es su propósito, al llamar un pueblo para sí. Cuando Dios separó a Israel, ¿para qué lo separó? Para que las naciones pudieran ver un pueblo diferente, las naciones, y pudieran ver su gloria en la manera en que vivía Israel. Por eso le dio leyes y estatutos, dice la Escritura, que Dios le dio todas esas leyes y estatutos para que ellos fueran diferentes a todas las naciones. Y la gente pudiera ver, cuando las naciones paganas veían a Israel, decían, el Dios de este pueblo es poderoso. A muchas naciones cuando llegaba Israel, ya la Biblia nos cuenta que algunos ya tenían temor antes de entrar en batalla con Israel, porque sabían lo que Dios había hecho con Israel y cómo Dios los estaba guardando, y decían, contra ese pueblo yo no voy. Y cuando Dios en Cristo forma una nación y forma un pueblo, dice, y creo que Edito leía eso ahorita, o lo citaba, 1 de Pedro 2:9, dice que somos una nación santa, un pueblo santo, un real sacerdocio, un pueblo que ha sido adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué Dios nos adquirió? Para que anunciemos las virtudes de Dios. ¿Te das cuenta por qué yo digo que la Biblia es la principal agencia misionera en el mundo? ¿Te das cuenta por qué yo digo que Dios quiere llevar su propósito y quiere alcanzar a los perdidos a través de una comunidad de creyentes? Porque esto no lo puede hacer la Iglesia Universal. Porque tú no sabes quién es la Iglesia Universal. Eso lo sabe Dios nada más. Yo no sé cuánta gente en el mundo ama a Dios de corazón y son salvos. Yo no lo conozco. Yo conozco a los de aquí. Yo no conozco a los demás. Y la gente conoce la iglesia que se reúne en este lugar, en aquel lugar. Él no sabe los demás. Conoce una comunidad. Y esa comunidad está llamada a anunciar las virtudes del que nos rescató y del que nos llamó de una mala vida a una buena vida. La gente tiene que mirar y decir, oye, ahí yo conozco a la gente de ahí. Ahí estaba fulanito de tal que era tremendo mujeriego. Y mira, está tranquilo, está casado ahora, formó una familia. O estaba fulano de tal que era un ladrón. O aquel que era un borracho, o el otro que si vendía drogas en las calles y está ahí, y su vida ha cambiado. Y eso impacta a la comunidad que nos rodea. El Señor lo dijo que la gente tenía que ver en Juan 13:35 el amor con que nosotros nos amamos. Y dijo además en Juan 17:21, que el Señor mostró que cuando la gente viera eso, creería que Él fue enviado por el Padre. El efecto de la vida en la comunidad pues da credibilidad a la iglesia. El pasaje termina con una nota interesante en versículo 47, inciso B, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Otra traducción dice los que iban siendo salvos. Mucha gente ve este pasaje y se enfoca nada más en eso. El Señor añade los salvos, el Señor es el que los atrae, el Señor es el que elige y se van por ahí. Pero yo creo que note que lo que está diciendo el pasaje es, yo creo que Dios es el que elige, yo creo que Dios es el que nos salva, pero el pasaje lo que está diciendo es que el Señor los añadía. ¿A dónde los añadía? ¿A dónde? A esa iglesia. Eso es lo que no podemos pasar por alto en este pasaje. Los que iban creyendo, el Señor no los dejaba solos. El Señor los añadía, y a mí me parece interesante que Lucas resalte. Lucas no solamente diga los que creían se iban añadiendo o se sumaban, que Él diga Dios los añadía. Porque eso me está diciendo a mí que en el corazón de Dios está que sus hijos y que los que creen sean parte de una comunidad, sean añadidos a una comunidad.
el Señor añadía, los ponía en esa familia, los ponía en esa comunidad. Los que iban siendo salvos eran agregados ahí, eran añadidos ahí. Y yo quiero que notes que todo lo que está pasando con esta iglesia está en el contexto, está en una especie, imagínate una especie de sándwich. Versículo 41 dice que los que creyeron fueron bautizados y se añadieron. Y termina la porción que estamos leyendo diciendo, y el Señor añadía cada día a los que iban siendo salvos. Y en el medio de todo eso tienes a esa comunidad. Y para mí esto es interesante, porque está resaltando que Dios tiene en su corazón y tiene en su propósito que sus hijos estén en una comunidad. En una comunidad donde crezcan, en una comunidad donde ellos hablen y sean los que lleven el mensaje a otros. Ellos estaban predicando el Evangelio, aunque no lo diga aquí, para que el pasaje diga que personas estaban siendo salvas. Eso no ocurrió solo. Había un mensaje que se estaba dando. Se estaba dando testimonio. Porque la manera escogida por Dios para traer a sus hijos a la fe es escuchar el mensaje del Evangelio. Así que ellos estaban predicando y ellos estaban dando un mensaje. Es nuestra responsabilidad, hermanos, como iglesia, es nuestra responsabilidad ser de alguna manera esa agencia misionera del mundo. Yo quiero que tú y que todos juntos nosotros podamos vernos no solamente como la Iglesia Bautista Nueva Vida, sino que podamos siempre tener en nuestro corazón que parte de nuestro llamado como cristianos no solamente estar creciendo juntos aquí, nuestro corazón tiene que estar también en la misión. En la misión. Somos nosotros, es la iglesia. No es el extranjero Pepito Pérez que lo mandó no sé qué agencia misionera a predicar en un país lleno de iglesias, que eso no se entiende. Los misioneros se envían a la selva, los misioneros van a donde no hay evangelio, los misioneros no vienen a comunidades evangelizadas a traer el evangelio, porque ni Pablo lo hizo. Pablo dijo, no voy a predicar donde ya está predicado. ¿Qué hace un americano en Cuba trayéndole el evangelio donde hay tantas iglesias? ¿Qué está haciendo la iglesia o qué no estamos entendiendo o qué personas no entienden cuando piensan en la misión de Dios? La misión de Dios la hace la iglesia, la iglesia. Las agencias misioneras apoyan y ayudan para que eso pueda ocurrir, pero la hace la iglesia. La iglesia envía, la iglesia manda a gente a plantar iglesias, la iglesia alcanza a los perdidos. Hermanos, concluyo, comencé con una pregunta: ¿por qué es importante ser parte de una iglesia local? Y yo espero que te vayas en esta mañana con esa convicción, la convicción que nace de este pasaje. Dios lleva a cabo su propósito a través de la iglesia local. Es a través de esa iglesia local que los creyentes crecen y a través de esa iglesia que Dios está llamando a gente a la fe y está alcanzando al mundo. Si tú te vas solamente hoy, fíjate, solamente con un poquito más de aprecio a tu comunidad, amando un poquito más a tu pueblo, quizás nada más diciendo, Señor, tú me has mostrado que yo tengo que amar más a esta gente que está conmigo y valorar más a esta comunidad. Si tú te vas solo con eso, es suficiente. Y oro para que eso pueda ocurrir. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra, Señor, y gracias por Cristo, que nos salvó y nos llamó a ser un pueblo, una familia, Señor. Danos un corazón amoroso, un corazón sensible. Danos pasión por la comunidad donde tú nos has puesto, Señor. Amor por ella, amor por mi familia en la fe, por mis hermanos. Un corazón perdonador para perdonar los errores. Un corazón humilde para reconocer los míos también, Señor. Un corazón dispuesto a apoyar, a pensar, a mirar en qué puedo ser de bendición para los que están a mi alrededor. Y ayúdanos también a vernos, Señor, como aquella familia que tú has puesto en el mundo para anunciar tus virtudes y alcanzar a aquellos que no te conocen. Que podamos vernos de esa manera, Señor. Gracias, porque por la obra de Cristo, por el Espíritu que mora en nosotros, Señor, podemos escuchar estas cosas hoy, ser traídos a la convicción y también ser movidos a vivir de una manera diferente. Gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por esta comunidad. Bendícela, Padre. En Jesús. Amén.